Y antes incluso de hablar de este personaje que tengo aquí en la recámara, os quisiera hacer algunas preguntas que son las mismas preguntas que él se podría haber hecho o incluso hacerle pensar sobre situaciones que le había pasado, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos o tendremos un llamado del Señor, o ya hemos recibido un llamado del Señor, y ese llamado implica o bien que Dios te encarga un ministerio y ese ministerio lo vas a recibir y lo vas a llevar tú, pero ¿qué pasaría si ese ministerio fuese de otra persona y tú tuvieses que apoyar ese ministerio y apoyar en todo a esa otra persona, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el ministerio no es exactamente tuyo, no eres tú el primero, el capitán del barco, digamos, sino que eres el primer oficial, ¿no? Es decir, eres la persona que va a apoyar y que va a sostener a ese otro líder que Dios va a levantar, ¿no? Pues hubo un líder, un segundo de a bordo, que fue el primer oficial de un barco, y ese primer oficial, pues en muchos momentos dio la talla, y dio la talla de una manera, pues en momentos muy complicados y muy difíciles, además teniendo pues dones que Dios le había dado y que ese líder principal no tenía, ¿no? Pero claro, llega un momento en que tú, al verte de segundo o al no entender a tu líder, pues en algún momento te puede pasar que puedas llegar a cuestionarlo, a no entenderlo o incluso a amotinarte con el resto del barco, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasó en la vida de este hombre, ¿no? Lo primero, pues era él efectivamente el primer oficial de este barco. No era el líder, pero tenía unas dotes y tenía una capacidad comunicativa que el líder no tenía, ¿no? Era el principal apoyo del líder, su principal sostén, y claro, Dios podría haber elegido a alguien que tuviera pues todas las dotes necesarias pues para poder llevar él solo el ministerio, pero Dios no lo decidió así. Dios escogió a dos hombres en vez de a uno, y uno tenía pues una comunicación más directa con él y era guiado directamente por él, y luego el otro pues le sostenía y le ayudaba y le facilitaba la comunicación tanto con algún líder extranjero o algún líder con el que tenía que comunicarse o con el propio pueblo, ¿no? Estos dos hombres nacieron para guiar al pueblo de Israel y estos hombres nacieron para llevar una larga empresa, ¿no? Que llevará adelante, que además es una mítica empresa, ¿no? Es una historia que ya todos conocemos y que ha sido pues uno de los hitos del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué hizo este hombre? Reforzar el liderazgo de otro líder mayor, ¿no? Nos dice pues el libro de Éxodo que además, y como ya se repite en las Escrituras más de una vez, pues sería un líder que además sería un hermano mayor que serviría al hermano menor, una vez más. No sería la primera vez, pero ambos nacieron para una misma responsabilidad, ¿no? Tenemos en Éxodo 6:20, ¿no? Pues este nacimiento de estos dos hijos, que serían ya separados nada más al nacer, que no se conocerían, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, ¿no? Bien, ¿cómo serían los destinos de estos dos hijos al nacer? Pues sabemos la historia de Moisés con mucho más detalle, ¿no? Sabemos que su madre, para evitar que se cumpliera pues la orden del faraón de matar a los hijos varones, pues lo abandonó en el Nilo y fue encontrada por familia real, ¿no? Y luego tenemos a Aarón, del que no se dice nada, pero sabemos que no crecieron juntos, que no se conocieron de niños, y podemos suponer, porque además en algún momento aquí pues lo hemos hablado, ¿no? Cuando Faraón encargó a las parteras de las hebreas, ¿no? que cumpliesen el cometido de matar a todos los hijos varones, pues que él probablemente se salvaría porque estas mismas parteras pues no cumplieron con esa orden, ¿no? Bueno, ¿qué destino le esperaba? Y ya estamos hablando de Aarón, ¿no? El segundo de a bordo, digamos, el primer oficial, ¿no? De esta gran empresa, ¿no? Pues Dios le dejaría bastante claro a Aarón, a través del encargo que le dio a Moisés, de cuál sería su posición, ¿no? Y dice así, ¿no? En Éxodo 7, del 1 al 2, dice,
Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón. O lo que es lo mismo, que a Aarón no le ha dado poca posición. En relación con faraón, a Aarón sería algo así como un Dios, es decir, como alguien muy superior y con mucha más autoridad que él. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Moisés es Dios para faraón y Aarón será nada menos que el segundo de a bordo, el profeta del propio Moisés, ¿no? Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a faraón para que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Si os fijáis incluso en las adaptaciones cinematográficas, ¿no? De cuando Moisés trata con faraón, ¿no? Tenemos la famosa película de los 10 mandamientos. En realidad las cosas no las representan tal y como se dice aquí, ¿no? Si os dais cuenta, en realidad Moisés, como luego veremos, pues no tenía facilidad para tratar ni con autoridades ni con multitudes, ¿no? Él no era capaz, entonces Aarón era el que debía representarle, ¿no? Pero la mayoría de las adaptaciones no vamos a ver que sea Aarón el que se dirige sobre todo a Faraón, ¿no? Sino que es el propio Moisés, ¿no? Pero Moisés es el que recibió el encargo de sacar al pueblo de Israel, de Egipto, ¿no? De una historia olvidada por parte de Faraón, porque claro, el encuentro entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio no era un encuentro, digamos, malo o había una mala historia entre ellos, al contrario. El pueblo de Israel había crecido precisamente a raíz de una amistad entre los dos pueblos. Pero ¿qué pasa? Que el faraón lo había olvidado. Y el faraón había esclavizado al pueblo de Israel y había olvidado la historia y los lazos de amistad que había entre los dos pueblos. Temió que un pueblo fuese más grande que el otro y lo pudiera dominar, ¿no? Y diciendo él que iba a actuar sabiamente, en realidad lo que hizo fue actuar de una manera necia, ¿no? Y Dios tenía planes para esto, ¿no? Entonces, cuando Jehová se dirige a Moisés, le dice, ¿no? En Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo sordo o al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, las pocas veces que lo tuviese que hacer, Dios le daría la palabra. Y él le dijo, y claro, Moisés le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y a verte y se alegrará en su corazón. Es decir, Dios ya tenía preparado el encuentro entre estos dos hermanos. Dios ya tenía el papel que esos dos hermanos iban a representar en el pueblo de Israel y cómo iban a guiar y la posición que cada uno iba a tener. Y dice en el versículo 15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, es decir, que os guiaré. Y él hablará por ti al pueblo. Él que será en lugar de boca y tú serás para él en lugar de su Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Es decir, Dios había hecho que dos hermanos, un hermano mayor, que era Aarón, fuese servidor y el que apoyara el ministerio de su hermano menor, que era Moisés, para guiar al pueblo, pero no tenía un papel poco importante o un papel muy secundario. Es que muchas veces sería Aarón la única cara visible que tendría el pueblo y sería la manifestación de la autoridad que el pueblo escucharía. Luego veremos cómo además, pues Aarón, igual que fue el sostén de su hermano y el sostén de su ministerio, en algunos momentos pues sería todo lo contrario, ¿no? Como se puede esperar pues de una vida de hombres que son falibles, ¿no? Y que pueden tropezar o caer o tener tropiezo en su fe, ¿no? Dios le dio la respuesta a esa ayuda que Moisés le había pedido, ¿no? Le envió una ayuda idónea, la podemos llamar así, ¿no? A Aarón, ¿no? Su asistente, su hermano mayor, y quién mejor que tu hermano mayor para asistirte y ayudarte ahí en donde tus dones o tus capacidades pues están limitadas, ¿no? A Aarón
suplía perfectamente como primer oficial de ese barco, ¿no? ¿Y cómo se produjo el encuentro entre Moisés y Aarón? Pues después de no haberse visto en toda una vida, después de haber sufrido destinos diferentes, ¿no? Después de que cada uno viviese prácticamente una vida entera, cada uno por su lado, pues Dios preparó un encuentro y lo preparó en el desierto. Y era un encuentro emocionante, primero porque eran dos hermanos que no se habían visto y segundo porque era para hacer algo grande, algo importante que Dios les había encargado, ¿no? Tenemos aquí, en el versículo 27, dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Podemos imaginar la emoción de este encuentro, ¿no? De qué manera, después de no haberse conocido, a lo mejor ni saber de su existencia, pues ahí estaba su hermano, ¿no? Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los pueblos a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron, ¿no? Bien, ya tienen constituida la comitiva, ya son los guías del pueblo, el pueblo los acepta de momento, ¿no? Y comienza pues el rescate y comienza el periplo, ¿no?, de salir de Egipto, que ya sabemos que no fue fácil. Aquí solo podemos resumirlo un poco, ¿no? Sabemos pues cómo pues Moisés se presentó delante de Faraón, las señales que hizo, la dureza del corazón de Faraón, cómo Aarón le acompañó en todo ese momento, ¿no? Y finalmente, tras esa dureza de corazón y tras soportar pues esas plagas, finalmente pues el faraón cedió, ¿no? Pero Aarón no solo representa la asistencia de un líder, ¿no?, sino que inaugura un linaje e inaugura una institución, ¿no? Y una institución que vamos a ver que es importante a lo largo de toda la Escritura, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en Aarón, pensamos en el primer sumo sacerdote, pensamos en una institución que además tiene un significado muy profundo y muy importante en la Escritura, ¿no?, y que además nos va a conducir directamente al final al Señor Jesús, ¿no? El sacerdocio busca cubrir unas necesidades que el pueblo tenía. Además, el sacerdocio implicaba pues, tener que presentar sacrificio para el pueblo. Y como ese sacerdocio imperfecto que representaba a Aarón de un linaje mortal, ¿no?, porque al fin y al cabo pues, Aarón no podía vivir eternamente, pues él de manera imperfecta pues, intentaba mediante esa institución pues, dar la cara por el pueblo y por el pecado del pueblo, ¿no?, y expiar a través de los sacrificios el pecado del pueblo, ¿no? ¿Cómo recibió esa institución a Aarón, no? Pues en Éxodo 28, del 1 al 4, lo tenemos, ¿no? Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, que luego veremos lo que pasa con este linaje de sacerdotes, ¿no? Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, ¿no? Y aquí tenemos la inauguración del linaje levítico, ¿no?, y de la institución del sacerdocio en el pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, pues un linaje de hombres es un linaje imperfecto, ¿no? Aarón representó y ostentó esa institución pues lo mejor que pudo, y cuando llegó el tiempo de sus hijos, o cuando se tuvo que poner a prueba a sus hijos, pues la mayoría, o por lo menos la mitad de ellos, no estuvo a la altura, ¿no? Sabemos que cuando
nos cuenta el Levítico 10, ¿no? Que pues los hijos de Aarón intentaron, y además esto nos recuerda mucho al sacrificio de Caín, ¿no? Intentaron ofrecer un sacrificio que no era conforme a lo que Dios le había demandado, le había pedido, o que incluso no le había pedido. Y tuvieron que pagar un precio muy alto, ¿no? En el caso de Nadab y Abiú, ¿no? Que eran los hijos de Aarón, pues ahí vemos ya la imperfección de ese linaje y la dificultad de continuar ese linaje. Porque es un linaje de hombres imperfectos y algunos, como estos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, pues llegaron al punto de pecar de tal manera que fueron consumidos por la ira del Señor. ¿Y qué quedó del linaje de Aarón al final, no? Pues sabemos que al final, pues, el linaje de Aarón quedaría en manos de Eleazar, ¿no? Fijaos que el linaje más frágil, porque fue uno solo el que ostentó el sacerdocio y ya dependiera de los hijos que tuviese y su desempeño, ¿no? En el cargo, ¿no? Y dice en Levítico 10:4, dice, llamó Moisés a Misael y a Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento, los que habían sido consumidos, ¿no? Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Y qué hizo Aarón? Pues Aarón simplemente guardó silencio. Aarón dio por bueno y la actuación de Dios, entendió lo que Dios había hecho y simplemente pues aceptó que ese linaje y esos hijos pues no habían sido dignos delante de Dios, por muy duro que fuera para él, ¿no? Este sería un momento muy complicado, ¿no? Pero claro, Aarón no siempre tuvo esa aceptación o esa voluntad, sino que a veces su fe se quebró y a veces en vez de ser un apoyo fue todo lo contrario, ¿no? Si Moisés era el capitán del barco, pues Aarón, que era su primer oficial, es el que estaría y está a cargo de todo cuando el capitán no está, ¿no? ¿Y en qué situación se produjo eso? Pues cuando Moisés subió al monte, ¿no? Para recibir las tablas de la ley, para estar a solas con Dios, Aarón se quedó con el pueblo. Y se suponía que Aarón tenía que ser un líder que salvaguardara a ese pueblo, ¿no? Que lo guiara, que mantuviera su integridad. ¿Pero qué pasó? Pues que Aarón se dejó llevar. Eso sí, si no podemos decir directamente que fue realmente parte activa del amotinamiento, ¿no? En el barco, ¿no? O de la rebelión. ¿De qué manera sucedió? ¿No? Pues lo dice en Éxodo 31, ¿no? Del 1 al 6, ¿no? Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué respondió Aarón ante esta petición del pueblo? Se resistió Aarón, intentó de alguna manera aumentar su fe, pedirle que tuvieran paciencia, que esperaran a que Moisés regresara, que todo estaba en manos del Señor y que debían tener confianza y fe en su líder. Pues parece que Aarón no se resistió demasiado. Al final, de una vez nos dice la Escritura que Aarón les dijo, dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelo. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
O sea, ya la primera y gran mentira y la primera gran decepción, ¿no?, de un pueblo que había ya olvidado demasiado fácilmente quién les había sacado de ahí. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, vamos, que tomó parte activa totalmente en este amotinamiento, ¿no? Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron oferta de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. En fin, al final, Aarón, que debía ser un apoyo para Moisés, que debía ser el que debía cuidar de las ovejas cuando él no estaba, ¿no?, pues fue una gran decepción, ¿no? Pero no sería la única gran decepción y no sería además una forma en la que él, al murmurar o al ir en contra de su hermano junto con su hermana María, pues él tendría que aprender una vez más cuál era su lugar. Es decir, cuál es el lugar que Dios te ha dado, cuál es el ministerio que te ha dado el Señor, qué es lo que te ha entregado y a quién debes asistir, a quién debes obedecer y quién tiene contacto directo con el Señor. Pues Aarón había olvidado todo esto. Y dice en Números 12 que al final Aarón lo que hizo fue murmurar junto con María contra su hermano Moisés. Como él había tenido que soportar otras veces que murmuraran contra él y contra Moisés, el pueblo de Israel. Y sin embargo, era él ahora el que murmuraba contra Moisés. Y tuvo que ser el Señor el que pusiera a Aarón en su sitio y le recordara cuál era su ministerio y cuál era su conexión con él, ¿no? Y lo dice así en Números 5, ¿no? Dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea, esto es una cosa de los más o menos cercanos. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O lo que es lo mismo, Moisés es el primero de a bordo, es el capitán, es el jefe de toda la empresa, es la persona que tiene el contacto directamente con el Señor. Y Aarón había olvidado esto y había murmurado contra el líder y contra el capitán al que él debía apoyar. El Señor lo puso en su sitio. Sería otra vez recordar: el Señor, ¿para qué te llamó? ¿Cuál es el lugar que tú tenías? ¿Cómo lo has olvidado tan fácilmente? ¿Y cómo has podido cuestionar al Señor al cuestionar a quién debías servir y a quién debías sostener, ¿no? Esa es la pregunta que se tendría que haber hecho Aarón, y desde luego Aarón temblaría con esta respuesta por parte del Señor. A ver, con Moisés yo hablo cara a cara. Con el resto de profetas y con gente no tan próxima, pues le hablaré a través de sueños. Pero con Moisés hablo directamente con él. Tengo una relación más estrecha con él y lo tienes que aceptar. Y el Señor te ha puesto en una posición y la tienes que aceptar, ¿no? Bueno, pues igual que Aarón murmuró, ¿no? Y fue en contra de su hermano, aunque esa rebelión le durara poco, pues él también sufriría parte de la rebelión del pueblo, ¿no? Se dice que un tal Coré y 250 más del pueblo pues cuestionaron su liderazgo y su autoridad, ¿no? Y se levantaron contra él, ¿no? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el pueblo? Pues finalmente la ira del Señor acabó con él, acabó con esos 250 y dice también, pues, Números, que al final incluso hubo mortandad en el pueblo por su pecado y murieron por miles. O sea, ese es el precio de la rebelión, ¿no? Ese es el precio de no someterte a los líderes que Dios te ha puesto, ¿no? Y que Dios te ha mostrado a través de señales, ¿no?
Y también algo que escasea mucho pues, en el género humano, que es la fe, ¿no? Si Moisés tarda en la montaña, si no sabemos a dónde vamos en el desierto, si no vemos claramente el camino, pues se tiende a desconfiar, se pierde la fe, se pierde la esperanza, y estos hombres pues se cansaron. Pero al final lo que les mantuvo en el desierto tanto tiempo fue su propia dureza de corazón. Fueron ellos mismos los que hicieron el camino más largo de lo que debía hacer, ¿no? Y el Señor pues mostró señales también a través de milagros, ¿no? De cómo pues el Señor pidió, a través de Moisés pidió que se reunieran las varas de los principales de Israel, ¿no? De los 12 de Israel, y la vara de Aarón reverdeció, ¿no? Y creció, floreció, y una vez más pues el Señor mostró: este es mi sacerdote, este es mi líder, esta es la persona que yo he elegido, y que nadie más se atreva a cuestionar esto, ¿no? O sea, igual que él mismo cuestionó el liderazgo de Moisés, pues luego también el Señor defendió el liderazgo de Aarón y mostró delante de todo el pueblo pues que Aarón seguía siendo también uno de sus líderes, era su sacerdote y persona de autoridad delante de ellos. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer de un hombre que tiene una vida como la de Aarón, ¿no? Alguien pues que ha cruzado el desierto junto a un gran líder al que tuvo que apoyar, al que tuvo que sostener y que a veces flaqueó al sostenerlo, ¿no? Es, pues, ¿qué podemos aprender de esta figura, ¿no? De Aarón, ¿no? Es un líder a la sombra de otro líder, ¿no? Es un sacerdocio, es una institución en cierto modo imperfecta, ¿no? Pero no imperfecta por parte de Dios, sino por parte de quien tiene que ostentar ese cargo, ¿no? O sea, el Señor vio la necesidad de esa institución existía incluso antes de Aarón, pero encarnarla en seres humanos y en un linaje de seres humanos imperfectos, pues no estaba exento de las imperfecciones del que ostenta el cargo, ¿no? Se podría decir que era un servidor público, que era un ministro, ¿no? En el sentido en que deberíamos entender ministro hoy día, ¿no? Muchas veces ministro entendemos como alguien importante al que hay que servir, cuando el significado es pues de alguien que está al servicio de los demás, ¿no? Eso es la palabra minister, ¿no? En latín, ¿no? Que significa siervo. También Aarón representa el ser un intermediario. Esto es muy importante. Es un intermediario para Moisés, es un intermediario para el pueblo delante de Dios, y los actos del sacerdote y de la institución que él encarna pues eran actos de intermediación. Es decir, los sacrificios, todo lo que conllevaba el sacerdocio, al fin y al cabo era expiar los pecados del pueblo, y lamentablemente pues el que encarnaba la institución tenía que expiar los suyos propios, tenía que matar un cordero por él y otro por el resto del pueblo, porque él tampoco era digno delante de Dios. Como segundo de a bordo, claro, tenemos aquí algo que es muy curioso, pero es una bicefalia de autoridad, ¿no? Tenemos dos cabezas de autoridad. Tenemos por un lado a Moisés, que podríamos asemejarlo como un gobernante, ¿no? O como un rey, y luego tenemos a Aarón, que es la autoridad espiritual del pueblo, ¿no? Y también representación o portavocía de ese gobernante o de ese rey ante el pueblo, ¿no? También, claro, la insuficiencia de sus perfiles, la necesidad de que unos dones cubrieran los dones de otros, pues hacen que sea necesario más de una figura o más de un líder o más de una autoridad, ¿no? Claro, esto no se da en una autoridad perfecta ni en un sacerdote perfecto. No necesita depender de otros o reforzar su autoridad en otros, ¿no? Luego, además, esta institución nos muestra que la ley pues tiene necesidad de la gracia, ¿no? Y la institución del sacerdocio, lo que representaba el sacerdocio
todo lo que había que hacer en relación con el sacerdocio al final era pues, que la ley nos mostraba nuestra imperfección y nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y de que en realidad éramos merecedores de la muerte de ese cordero que el sumo sacerdote llevaba ante el altar. Luego, la institución tenía y tiene, porque tiene todavía, y con perspectiva eterna, pues representa que nosotros tenemos la necesidad de ser salvados y que el castigo o lo que nosotros mereceríamos por el pecado sería la muerte. Y el intermediario, el sumo sacerdote, lo que hace es intermediar ante Dios, ante esa realidad del pecado. Pero ¿qué sucede? Ese sacerdocio es de un hombre mortal, es de un hombre imperfecto. Se dice además que en Números que murió al final Aarón a la edad de los 123 años. Sabemos que la mayoría o gran parte de su linaje pereció incluso mucho antes. Y al final, pues la institución del sacerdocio se sostenía sobre hombres que tenían que ser constantemente reemplazados y que tenían que ofrecer un sacrificio constante para cubrir los pecados, pero sin poder solucionar el problema del pecado, ¿no? Pero sí que la institución mostraba la necesidad que tenemos nosotros de ser salvados y de ser expiados del pecado, ¿no? Eso es lo que representaba la figura de Aarón. Tenemos, por un lado, ese líder segundo al mando, tenemos ese sumo sacerdote, ese intermediario. Pero ¿en qué queda la institución que se fundó con él o que inauguró él? Pues la necesidad de un sacerdocio más permanente, de un sacerdocio eterno y cuya intervención y efectos pues que sean realmente permanentes, ¿no? Que no hubiese que estar constantemente llevando un cordero al altar y tener que lidiar una y otra vez con un pueblo rebelde, ¿no? Que además necesitaba una y otra vez pues ese sacrificio, ¿no? Pues en el libro del Génesis se nos remite a un encuentro que es anterior a toda esta historia. Es al encuentro de Abraham con el sacerdote y rey Melquisedec, ¿no? ¿Y qué sucede con este encuentro? Primero, que el sacerdocio realmente no lo inauguró Aarón, es decir, no fue una invención de Dios que entró con Aarón. Es algo que ya existía, que además había sacerdote preparado para ocupar el cargo con esos efectos de que tuviera un efecto eterno y que ofreciera un sacrificio suficiente. Y dice la escritura en Génesis, ¿no?, que cuando se encontró Abraham con este hombre, con Melquisedec, que de alguna forma se puede identificar con Jesús, ¿no? Ya él estaba, incluso cuando diezmaba a Melquisedec, ¿no?, que dice que el pasaje que lo hizo, ¿no?, que ya lo hacía en nombre de toda la descendencia que Abraham tendría. O sea que la relación con ese sacerdocio o la fundación de ese sacerdocio ya era anterior al propio Aarón. Y que de hecho el sacerdocio sería como un puesto así como provisional hasta que llegara el gran sacrificio perfecto, ¿no? Y que el pueblo también entendiera la necesidad del sacrificio y cómo el sacrificio suponía pues eludir la muerte, ¿no? O que muere el cordero en lugar del pecador, ¿no? Dice en Hebreos 7, ¿no? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre ni madre, sin genealogía. O sea, nadie que necesitara ser reemplazado, que viniera de un linaje o que
necesitara ir reemplazando un linaje, ¿no? Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y es un para siempre anterior y posterior al sacerdocio de Aarón. Porque al fin y al cabo, el pueblo, a través del sacerdocio de Aarón y del liderazgo de Aarón, debía aprender cuál era la verdadera necesidad que teníamos ante pues, la contumacia o la dureza de corazón y el pecado. Y dice en el versículo 11 de Hebreos 7, ¿no? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Que esto es un poco lo que más les costaba a los hebreos, ¿no? Y a los que se dirige esta carta, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar un sacerdote que no viene de Leví, ¿no? Que no viene de su linaje, ¿no? Pero es que este es un linaje mucho mayor. Este es un linaje de carácter eterno. Bueno, es que ni siquiera es un linaje. Estamos hablando de que ni hay que engendrar sacerdotes, ni hay necesidad de enterrar sacerdotes, ni de sustituir sacerdotes, ¿no? Luego, ¿en qué se diferencia el sacerdocio de Melquisedec del que es el sacerdocio de Cristo, ¿no? Pues de que es un sacerdocio permanente, de efectos eternos, cuyo titular es irreemplazable, ¿no? Y que cumple perfectamente con un sacrificio perfecto, sin necesidad de reemplazar o cuidar un linaje que además va a ofrecer sacrificios que no van a tener un efecto permanente y perfecto, como sí el sacrificio del Señor Jesús, ¿no? Y dice Hebreos también, ¿no? Citando, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, pues los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, ¿qué representa la figura de Aarón para nosotros? Pues Aarón representa una institución que fue mantenida y creada para apuntar al único que podía perfeccionarla y que podía llevar su misión a cabo, que era presentar un sacrificio perfecto, permanente, de efectos eternos, y que permitiera que el pueblo de Dios viviera bajo la gracia y no bajo una ley que lo esclavizaba y que nunca podía cumplir. Bueno, pues que el Señor nos ayude a entender estas cosas, ¿no? Que, como ha dicho Javier, pues en este año nuevo que empieza, pues que tengamos la Escritura en el corazón, ¿no? Que obremos conforme a ella y que nos pongamos siempre en manos del Señor, y sobre todo que lo más importante que había que hacer, el Señor ya lo ha hecho. Lo que el Señor nos pueda pedir ya es nada en comparación con lo que ya está hecho. Y que si alguna vez el Señor te llama para apoyar a alguien, a un líder que está por encima de ti, pues si viene del Señor y ves claro que viene del Señor y lo ves en su vida, pues apóyalo aunque no seas el líder principal. Estate para sostenerlo, para ayudarlo, para cubrirlo con los dones que quizás el líder no tenga. Y así seremos de bendición en el lugar donde estemos. Que el Señor os bendiga.